En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 13 de junio. San Antonio de Padua, confesor. San Antonio de Padua, llamado así por la dilatada residencia que hizo en esta ciudad, dichosa también y rica porque posee el precioso tesoro de su santo cuerpo. Nació en Lisboa, corte de Portugal, el año de 1195, y en el bautismo se le puso por nombre Fernando. Fueron sus padres Martín y María, ambos de antigua y calificada nobleza, pero aún más que por ella, distinguidos por su virtud sobresaliente, en fuerza de la cual no perdonaron medio alguno para dar a su hijo una educación tan digna de su piedad como correspondiente a su ilustre nacimiento. Ahorraron muchas lecciones a los maestros el ingenio, la inclinación y el natural de Fernando, que desde luego dio señales de declararse alumno de la virtud. Era su padre oficial en el ejército del rey don Alfonso, y no pudiendo atender por sí mismo a la mejor crianza de aquel hijo, a quien por tantos títulos amaba tiernamente, le puso a pensión en los canónigos de la Catedral de Lisboa, en cuya escuela se dedicó principalmente a los ejercicios de virtud, y juntando a la ciencia de los santos, la aplicación y el estudio de las ciencias humanas, en poco tiempo llegó a ser tan virtuoso como sabio. Al amor de la virtud se seguía naturalmente el tedio y el disgusto que le causaban todas las cosas del mundo. Conoció sus peligros y resolvió huir de ellos, siendo todo su cuidado buscar en el retiro seguro asilo a su inocencia. Contaba sólo 15 años cuando tomó el hábito entre los canónigos regulares de San Agustín, cuya casa, con la advocación de San Vicente, está situada en un arrabal de Lisboa. En poco tiempo fue el novicio dechado y confusión de los más antiguos, siendo el ejemplo y la admiración de todos su fervor, su devoción y su cordura. Pero como las frecuentes visitas de sus parientes turbasen algún tanto la quietud de su retiro, pidió y obtuvo licencia de los superiores para retirarse a la abadía de Santa Cruz de Coimbra. Luego que se vio en aquella dulce soledad, olvidado al mundo y a todo lo que en él amaba, se entregó a Dios enteramente. Distribuyó todo el tiempo en la oración, en la lección de la Sagrada Escritura y en el estudio de los santos padres, acabando de perfeccionar aquel inocente corazón, la contemplación y la penitencia. Tomó Dios de su cuenta el magisterio de Fernando, instruyéndolo en la oración y descollando su mérito a pesar de su humildad. Desde entonces le reconocieron todos por uno de aquellos prodigiosos de virtud que envía Dios a su Iglesia, haciéndolos desear por muchos siglos. 8 o 9 años había empleado nuestro santo en estos fervorosos ejercicios, cuando llegando a Coimbra los cuerpos de 5 religiosos del seráfico Padre San Francisco, que habiendo pasado a Marruecos a predicar la fe de Jesucristo a aquellos mahometanos, recibieron el premio de la gloriosa corona del martirio. Inflamóse el celo de nuestro Fernando a vista de aquellos ilustres mártires, y se encendió en su corazón un ardentísimo deseo de derramar hasta su última gota de sangre por amor a Jesucristo. Al deseo del martirio se siguió como naturalmente
el trasladarse a esta orden de San Francisco, que ya daba mártires desde su misma cuna. Sobresaltó esta proposición a los canónigos reglares, pero al fin todo lo venció la constancia de Fernando. Tomó el hábito de San Francisco el año de 1221, y no faltó quien contó esta mudanza entre uno de los mayores milagros que obraron los 5 mártires de mucha gloria de su orden. Dejó el nombre de Fernando con el hábito de canónigo reglar y tomó el de Antonio en honor de San Antonio Abad, a quien estaba dedicado el convento que le recibió. Creció muy en breve el fervor de Fray Antonio, a vista de la pobreza evangélica, de la humildad religiosa y de la grande austeridad que profesaba la religión seráfica, tanto que parecía no poder subir más de punto el santo, odio a sí mismo y desprendimiento de todo, y los ejemplos de la más tierna devoción. Al mismo paso iba creciendo también cada día el fervoroso deseo de derramar su sangre en defensa de la fe, impaciente ansia que le había parecer importuosa, solicitando incesantemente de los superiores la licencia para pasar a África y dedicarse en ella a la conversión de los moros y de los sarracenos. Obtúvola finalmente, pero luego que se embarcó se sintió malo. Detúvole la enfermedad en las costas de África todo el invierno, y sintiéndose cada día más débil, se vio precisado a restituirse a España. Distaba pocas millas del primer puerto, cuando un golpe de viento arrojó el bajel sobre la costa de Sicilia, tomó tierra en Mesina, donde tuvo noticia de que se celebraba en Asís un capítulo general de su orden, al que había de asistir o asistía ya el padre San Francisco, y con las ansias de conocer al grande patriarca, se encaminó a aquella ciudad. Luego que éste le abrazó, descubrió el precioso tesoro que se ocultaba en Antonio, dándolo a entender las demostraciones de amor y de estimación con que le distinguió. No así los demás padres guardianes, a quienes se presentó. Tuviéronle por un fraile inútil, y ninguno le quiso recibir para su convento. Movióse a compasión el padre Graciani, provincial de la Romania, y llevósele consigo, le asignó para el desierto de Monte Paulo, que era un conventillo retirado en lo más áspero de la montaña. No se le podía proporcionar a Fray Antonio soledad más de su gusto, ni más a propósito para que estuviesen ocultos sus milagros talentos. Mas al fin llegó el tiempo de que aquella antorcha resplandeciente se pusiese sobre el candelero, saliendo debajo del celemín. Enviado a Forlì para que recibiese las órdenes sagradas, concurrió con muchos religiosos jóvenes de Santo Domingo, que iban al mismo fin, y se hospedaron también en el convento de San Francisco. Sobre comida rogó al padre guardián a estos religiosos que platicasen a la comunidad alguna cosa de edificación, y habiéndose excusado todos, mandó a Fray Antonio que lo hiciese. Subió al púlpito y habló de repente con tanta dignidad, con tanta elocuencia, con tanta energía, que asombrados todos, se quejaron de que estuviesen sepultados tantos singulares talentos en la soledad de Monte Paulo. Dio parte el guardián de este suceso al patriarca San Francisco,
y mandó el santo que Fray Antonio estudiase teología escolástica antes que se le aplicase el ministerio de la predicación. Hizo en poco tiempo tantos progresos en ella que el mismo patriarca le ordenó la enseñase públicamente y a este fin le expidió una patente en estos precisos términos. A su muy amado Fray Antonio, Fray Francisco, salud en Jesucristo. Paréceme que expliques los libros de la Sagrada Teología a los frailes, pero de suerte, como sobre todo te lo encargo, que en el ejercicio del estudio no apague en ti ni en ellos el espíritu de la oración, como lo previene la regla que profesamos. El Señor sea contigo. Obedeció el santo y enseñó teología con admiración en Bolonia, en Montpellier, en Tolosa y en Padua. Es cierto que los errores del tiempo pedían un sabio teólogo, pero la licencia y el desorden de las costumbres no clamaban menos por un celoso misionero. Fuelo San Antonio, y con aquel género de fruto que sólo es regular de los apóstoles. Hicieron tanto ruido los primeros sermones que predicó que concurrían de todas partes a oírlo, no cabiendo los auditores en las iglesias más capaces. Se veía precisado a predicar en las plazas y en los campos. Cesaban los negocios, cerrábanse las tiendas y se suspendían todos los oficios hasta que acabase el sermón. A ningún predicador se le oyó nunca con mayor entendimiento, con mayor atención, ni con mayor silencio, ni con mayor ansia, pero tampoco ningún otro predicó con mayor fruto. Ordinariamente interrumpían el sermón los sollozos y los llantos, siguiéndose a ellos innumerables conversiones. Al acabar el sermón, se veían frecuentemente venir a postrarse a los pies del santo los más empedernidos pecadores y los herejes más obstinados, y era tan grande el número de confesiones que no bastaban para oírlas todos los religiosos ni todos los sacerdotes seculares. No es posible decir el fruto que hizo en pocos años. Predicó en las tierras del estado eclesiástico, en la Marca Trevisana, en la Provenza, en Languedoc, en el Lomosin, en Valais, en el Ducado de Berry, en Sicilia y particularmente en Roma y en Padua, siendo casi infinito el número de conversiones, el número de convertidos que hizo en todos estos parajes. A la verdad, tampoco se había visto desde el tiempo de los apóstoles hombres más poderosos en obras y en palabras. Raro enfermo dejó de recobrar la salud después de haber recibido su bendición, y se puede asegurar sin arrojo que los milagros hechos por nuestro santo, si no exceden, igualan a los mayores que se habían obrado hasta entonces, tanto en el número como en la calidad. Confesándose un mozo con el santo, se acusó de que había dado un puntapié a su misma madre. Afeóle Antonio este delito con tanta eficacia y con tanta viveza que el pobre mozo, aconsejándose solo con el horror que le causó su atrevimiento y con el dolor de haberle cometido, se retiró perturbado a su casa, entra en su cuarto y se corta el pie. Se enteró el santo de aquella indiscreta y pecaminosa penitencia, parte apresurado a su busca. Repréndele su indiscreción, pide el pie cortado,
aplícale a la pierna y queda de repente unido a ella a vista y con asombro de todos los concurrentes. Hallábase en Padua cuando tuvo noticia de que su padre, acusado falsamente de un homicidio en Lisboa, estaba en peligro de ser sentenciado a muerte. Pide licencia al superior para marchar a Portugal, y en un instante se halla en Lisboa milagrosamente. Visita a los jueces, declara la inocencia de su padre y viendo que no daban fe a su testimonio, les requiere que el cuerpo del difunto sea presentado en la sala de la audiencia. La novedad del caso había traído a ella toda la ciudad. Preguntó al difunto y le mandó en nombre de nuestro Señor Jesucristo que declarase en voz alta si su padre era autor del asesinato que se había cometido en su persona. Levantóse el cadáver y declaró públicamente la inocencia del acusado, y hecha esta declaración se volvió atrás vez a componer en su féretro. La admiración y el pasmo que este suceso causó a todos los asistentes es más fácil de comprender que de explicarse. Hizo Antonio una fervorosa plática a toda su familia, exhortándola a la virtud, y en un momento se vio restituido a su convento de Padua. Quizá no tuvo jamás la herejía enemigo más formidable. Desarmóla y confundióla. Predicó un día en Tolosa sobre la realidad del cuerpo de Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Oyóle un famoso hereje y le confesó que sus razones no admitían réplica, mas que para creer necesitaba un milagro. Bien está, le replicó el santo, escoge el que quisieres, pues el milagro que escojo, respondió el hereje, es que mi mula, estando bien hambrienta, deje la paja y la cebada por postrarse delante de una hostia consagrada. Sea así, repuso Antonio, haz ayunar a tu mula el tiempo que te pareciere. Dejóla el hereje 3 días sin comer bocado, y al cabo de ellos toda la ciudad fue testigo del prodigio. Puesta la hostia consagrada delante del animal y una cebada bien proveída al otro lado, a pesar de la furiosa hambre que la incitaba, dobló las rodillas delante de la sagrada hostia, y hasta que se retiró no hubo forma de probar el pienso que le presentaban. No pudo resistirse la obstinación a tan portentoso milagro. Convirtióse el hereje, y a su conversión se siguieron otras muchas. Subió al púlpito en cierto pueblo marítimo, lleno de herejes y de hombres perdidos. Ninguno concurrió a oírle. Vese a la orilla del mar y lleno de confianza en el Señor gritó a los peces, pues no hay quien quiera oír la palabra de Dios. Vosotros que sois criaturas suyas, venid, y con vuestro rendimiento confundid la indocilidad de estos impíos. Prodigio extraño. Llenóse la playa de peces, que sacaron luego las cabezas en ademán de atentos. Hízoles una exhortación sobre la omnipotencia del Señor, y los despidió echándolos su bendición, milagro que obró la conversión de todos los de este pueblo. Todo predicaba en San Antonio, su modestia, su humildad, su mansedumbre, sus gratísimos modales. Primero ganaba los corazones y después los convertía.
apoderóse de Verona, de Padua y de casi toda la marca trevisana el tirano Ecelino. Llenó a Italia de carnicería y de terror, burlándose igualmente de las fuerzas de los príncipes confederados contra él, que de las excomuniones de los sumos pontífices. Solo a San Antonio se humilló, púsole el santo delante los ojos con tanto celo y con tanta intrepidez, el número y la enorme gravedad de sus pecados, afeóle su crueldad con tanta eficacia y energía, que detuvo el curso de aquel precipitado torrente. Respetóle Ecelino, echándose a sus pies, y prometió convertirse. No lo cumplió, pero se contuvo mientras el santo vivió, aunque después de su muerte volvió a sus primeros desórdenes y tiranías. Al mismo tiempo que Antonio trabajaba con tanto celo y con tanto fruto en la conversión de los pecadores, no se olvidaba de atender a las necesidades de su orden. Había sido electo por general de aquella orden Fray Elías, hombre ostentoso y arrogante, de espíritu muy contrario al del santo patriarca. Comenzó a introducir en la seráfica familia la relajación y la licencia. Era Antonio provincial de la Romania y se opuso valerosamente a las novedades del general. Recurrió al Papa Gregorio IX, en cuya presencia defendió aquel admirable compendio de su santa regla, que se llama el Testamento de San Francisco, y conservó en la religión el vigor y el espíritu de pobreza y de austeridad que constituye su verdadero carácter. Citado a Roma, Fray Elías fue despojado de su cargo, y como nuestro santo solo se había movido por el celo de la mayor gracia de Dios, obtuvo licencia de su santidad para renunciar su empleo, por privilegio de que nunca se le pudiese obligar a ningún otro de la orden. Quiso el Papa detenerle en la corte para servirse de su consejo en los negocios de la Iglesia, pero Antonio, suspirando siempre por el retiro, logró con sus reverentes súplicas le permitiese restituirse a su convento de Padua, donde continuó en las funciones de su apostólico ministerio y trabajó también algunas obras espirituales que fueron de mucha utilidad a toda la Iglesia de Dios. Apenas se puede comprender cómo un hombre de sólo 36 años, de muy delicada salud y sumamente quebrantada por sus excesivas penitencias, pudo en tan poco tiempo conseguir tantos triunfos de los herejes, convertir tantos pecadores, enseñar y predicar en las más célebres ciudades con un séquito jamás oído, correr la Italia, la Francia, la Sicilia y la España, con fruto tan universal y llenar al mundo con la fama de sus hechos y portentosas maravillas, afectos prodigiosos del ardiente amor que profesaba a Jesucristo. Pocas almas le amaron con mayor ternura y pocos fueron más tiernamente amados del Salvador. Comunicóle un elevado don de contemplación. Éranle muy frecuentes las revelaciones, los éxtasis y las visiones. Movido un día de curiosidad, el huésped que le tenía en su casa quiso acechar lo que hacía en su cuarto y le vio de rodillas con el niño Jesús en los brazos, que le estaba regalando con dulcísimas caricias. Y en este tierno pasaje le representan los más de sus retratos.
El que amaba con tanta ternura al Hijo no podía menos de profesar una singularísima devoción a la Madre. Esta se puede decir que había nacido con nuestro santo. Por lo menos es cierto que en él se anticipó al uso de su razón. Dilatábase el corazón cuando hablaba de esta señora, acrecitando sus amantes expresiones la ilimitada confianza que tenía colocada en ella. En sus sermones, en sus escritos, en sus conversaciones siempre se había de hacer lugar a la devoción a la Santísima Virgen, y en sus necesidades era el recurso más regular decir algunos de sus himnos que canta la Iglesia a esta soberana reina. Teniendo revelaciones de su cercana muerte, se retiró a cierta ermita que se llamaba Campietro, distante 1 legua de Padua, para vacar a solo Dios. Pero duró poco tiempo este retiro, porque conociendo que ya estaba muy cercana la postrera hora, rogó a los frailes que estaban en su compañía le llevasen al convento. Tuvo el pueblo noticia de que le traían a él, y concurrió tanta gente a recibirle que temerosos los frailes de que le oprimiesen, le metieron en el hospicio de los confesores del convento de Santa Clara, donde recibidos todos los sacramentos con el fervor y con la devoción que acostumbran los santos, pronunciando el himno «Oh gloriosa Domina», que le era tan familiar, entró en el gozo del Señor el día 13 de junio del año 1231, a los 36 de su edad y a los 10 de su ingreso en la religión de San Francisco. Luego que expiró, se cubrió de luto toda la ciudad y los niños corrían por las calles gritando: «El santo ha muerto». Hicieron las monjas de Santa Clara todo cuanto pudieron para quedarse con el precioso tesoro de su cuerpo, pero no lo consiguieron de los religiosos de San Francisco. El entierro más pareció triunfo que pompa funeral. El prodigioso número de milagros que obró en su vida y el de los que se repitieron en su glorioso sepulcro movió al Papa Gregorio IX, que le había tratado y conocido, a mandar se procediese sin perder tiempo a las informaciones necesarias en orden a su canonización. Concluyéronse los procesos el año siguiente y expedió el Papa la bula en Spoleto el 1 de junio de 1232, de manera que la primera fiesta que se celebró de nuestro santo, sin ejemplar hasta entonces, fue puntualmente el primer día del aniversario de su preciosa muerte. 32 años después de ella, hizo levantar la devoción de los paduanos una de las más suntuosas y magníficas iglesias que se admiran en el universo, a donde fueron trasladadas sus reliquias. Descubrióse la caja, y se halló toda la carne consumida, pero la lengua, instrumento de tantas conversiones, así de los herejes como de los pecadores, tan fresca, tan rubicunda y tan hermosa como si el cuerpo estuviese vivo. Tomóla en sus manos San Buenaventura, general a la sazón de la orden, que asistió a esta traslación, y teniéndola en ellas exclamó diciendo: «Oh bienaventurada lengua, empleada siempre en alabar a Dios y en hacer que otros le alabasen, tu incorrupción muestra bien cuán agradable le fuiste». Venérase hasta el día de hoy esta admirable reliquia, colocada en uno de los más primorosos y más ricos relicarios que se conocen en todo el orbe cristiano para las reliquias de los santos. Todos saben la general devoción que profesan los fieles a este gran santo,
y el universal recurso a su protección en todas las necesidades, pero singularmente para hallar las cosas perdidas. Ignórase cuál fue el verdadero origen de este particular recurso, pero es verosímil no fuese otro que el haberse experimentado tan general su protección en todas las necesidades, que acudía a ella la devota confianza. En un manuscrito muy antiguo se lee que un gran devoto de San Antonio, vecino de Lisboa, perdió un precioso anillo, dejándole caer por descuido en un pozo muy profundo. Pocos días después se cayó en el mismo pozo la herrada con que se sacaba agua de él, y habiéndola extraído su criado, se halló en el fondo de ella el perdido anillo, a cuya vista comenzó el criado a gritar: «¡Milagro, milagro!». Todas las maravillas que cada día está obrando Dios por los méritos de este prodigioso santo se compendían en el siguiente responsorio del seráfico doctor San Buenaventura, con que comúnmente invoca la devoción a San Antonio. Responsorio: si buscas milagros, mira muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. El peligro se retira, los pobres van remediados, cuéntenlo los socorridos, díganlo los paduanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. Ruega a Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. San Antonio bendito, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.